¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros martes 31 de marzo del año 2009. Muchas gracias por estar en sintonía de Primera Entrevista esta mañana. Vamos a conversar con Salvador Sánchez Serén, vicepresidente electo de nuestro país. Tenemos varios temas que consultar con él. Queremos preguntarle cuál será como el nuevo rol del vicepresidente de la República en el próximo gobierno del presidente electo Mauricio Funes. Preguntarle también solo sobre perspectivas del gabinete. Obviamente no será el momento para hablar de nombres porque me parece que todavía no se tiene muy definida esa situación, sino el perfil de aquellas personas que sean las más idóneas y más capaces para responder a la situación de crisis que va a enfrentar el país, pero también a las expectativas que tienen los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Importante hablar de esto que recientemente de alguna manera trascendió en algunos medios de comunicación, Leonel, donde tú decías que continuaba a pesar de que ya las elecciones habían pasado, de que ya se saben los resultados, que continuaba una especie de campaña de desprestigio contra ti, contra Mauricio, de alguna manera, tratando de ver como dos situaciones separadas, como dos, personas que van caminando en sentido distinto, que fue más o menos algo que se quiso también posicionar en la mente de las personas durante la campaña electoral, es decir, que tanto el FMLN como el entonces candidato a la presidencia estaban yendo por caminos distintos y que tenían distinta visión de lo que podría pasar después de las elecciones. Así es que, bienvenido Leonel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Romeo, y muchas gracias también por la invitación. A ver, Leonel, comencemos por esto último. Ciertamente en tu página oficial tú escribías algo sobre esto, ¿no? Sobre que sí existía una especie de campaña de desprestigio aún después de las elecciones presidenciales, aún después de que ya se conocían los resultados y de saber quién será el próximo presidente y vicepresidente electo de nuestro país. ¿Te parece que sí sucede? ¿Sí hay una campaña o por lo menos ha existido algún intento? Mira, yo creo que una campaña así como la que hubo en el proceso electoral es difícil, no existe, ¿verdad? Lo que existe es el problema de generar dudas del comportamiento de Mauricio, del comportamiento del gobierno del FMLN, en el sentido de que hay expectativas en el pueblo salvadoreño. El mensaje que ha estado lanzando Mauricio, que lo lanzó en su declaración de prensa inicial el mismo día, pues él mandó un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de decirle al pueblo, vamos a trabajar por un gobierno de unidad nacional. Y también recientemente nuestro partido, el FMLN, la Comisión Política, ha sacado un manifiesto en la misma tónica, en el mismo sentido, porque es en el sentido de decirle a los sectores productivos, vamos a trabajar juntos, señores empresarios, no se preocupen, enfrentemos juntos esta situación difícil, pero también respondamos a las expectativas de cambio. Entonces, cuando se ha sentido que ha habido más énfasis hacia generar confianza en los sectores empresariales, comienzan a despertarse algunas inquietudes en sectores... que son válidas, ¿no? Supongo, de alguna manera. Claro, en sectores que esperan que su situación se modifique, cambie. Entonces, esas expectativas ha estado en la cuestión radial, en los programas radiales. Yo he participado en varios programas radiales, he escuchado esa inquietud de la población y yo lo que le he dicho, miren, el gobierno de Mauricio Funes también es un gobierno que va a dar prioridad a los sectores más pobres, a los sectores humildes. En ese sentido que yo hice el planteamiento, no en el sentido de denunciar una campaña enorme, sino en el sentido de que se está dimensionando como que Mauricio se va a olvidar de los pobres y va a dedicarse más al sector empresarial. Yo creo que las señales de cambio para el país abarcan a todos los sectores, pero en especial aquellos sectores que están más desprotegidos. Ahora, Leonel, es que algunos sectores probablemente entienden el hecho de que para que todo camine bien, nada tiene que cambiar, que todo tiene que ser como venía siendo. Y yo creo que de alguna manera tampoco el FMLN ofreció esto. Es decir, que hay que corregir algunas cosas, hay que darle continuidad, como dijeron ustedes en su campaña, a aquellas cosas que han sido buenas, pero también hay que
hay que darle un giro a aquellas cuestiones que se han venido manejando mal. Esto debe entenderse también por los distintos sectores de la sociedad salvadoreña, ¿no? No necesariamente para que todos estén en paz y que todo sea tranquilidad, no se va a cambiar nada de cómo se venían manejando algunas cosas en el país. Mira, yo creo que toda la sociedad salvadoreña ha interpretado estas elecciones como el fin de una era, con mecanismos todavía de un gobierno autoritario, el fin de una era en la que no hubo diálogo, el fin de una era en que se olvidaron de grandes sectores y esos sectores han sido golpeados por la situación económica del país. Todo el mundo ha interpretado que esa era ha terminado y comienza una nueva era, la era del cambio. Entonces yo creo que si todos estamos mentalizados, todos tenemos que entender que tiene que haber muestras y signos de cambio importantes. Yo creo que el primer cambio que tiene que haber es, ese cambio lo vamos a enfrentar en un país en crisis, no solo por la crisis internacional, sino también en alguna medida por las políticas económicas que se han implementado durante 20 años. O sea, en esa crisis hay que implementar ese mensaje del cambio que está esperando toda la población. ¿Y cuál debe ser esos mensajes de cambio? El primero es una forma diferente de enfrentar la crisis económica. Generalmente las crisis han recaído sobre los sectores más pobres, sobre los sectores desposeídos. Yo creo que ahora todos debemos de enfrentar de igual forma la crisis económica. Entonces hay que también abrirse al diálogo, a los entendimientos, para ver cuáles son las medidas inmediatas que vamos a tomar para que el empleo no decaiga, para que las empresas funcionen, pero que además también para que hayan programas para darle respuesta a aquellas familias inmensamente pobres. Entonces, yo sí te quiero decir, Romeo, de que para nosotros el cambio implica hacer ciertas modificaciones que no es afectar profundamente el sistema actual, sino hacerle modificaciones al sistema actual en lo económico, en lo social, en lo político, que permitan que en esta crisis podamos enfrentar. Yo creo que los primeros pasos que hay que dar todos ahora, hay que construir un gran entendimiento ya, no hay que esperar la transición. Que pasa por distintos sectores. Que pasa por la inclusión de distintos sectores. Por la inclusión de distintos sectores. Yo creo que eso es inmediato. Yo creo que hay dos temas. Primero, la voluntad de sentarse a dialogar y a entenderse sobre cómo enfrentar el país. Es decir, la voluntad de dialogar, la voluntad de entenderse. Y segundo, el otro gran acuerdo es cuáles son las medidas que vamos a implementar todos con una visión nueva, con una visión de que tenemos que ser todo lo que enfrentemos esta crisis, que todos tenemos que contribuir, no hacerlo caer sobre las espaldas de los sectores más humildes, más pobres, que siempre se ha hecho eso, sino ahora compartirlo, compartir. Entonces, eso implica esa esperanza de cambio que hay en el pueblo salvadoreño y que se ha querido como de dibujar. Correcto. Cuando, por ejemplo, Leonel, se hacen críticas, a propósito de lo que tú mencionabas, que no es una denuncia de una campaña de desprestigio, pero ciertamente hay algunos sectores que están haciendo algunas críticas. Cuando se hacen críticas, por ejemplo, se habla de la solvencia con la cual ha ganado el FMLN y si el FMLN llega o no llega con algún tipo de atadura, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, lo que pasa es que ya es un gobierno comprometido con el gran capital. Entonces es importante explicar eso, con qué tipo de ataduras, con qué solvencia moral llega, con qué margen de maniobra llega el FMLN para iniciar este gobierno que muestre precisamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Un gobierno distinto, un gobierno más incluyente, un gobierno que sea más democrático, más equitativo, más justo, por ejemplo. Sí, mira, yo como te vuelvo a repetir, una de las primeras señales de este gobierno es gobernar de forma participativa. Yo creo que la profundización democrática en el país parte de que haya más espacio de participación de la ciudadanía. Y
cuando nosotros hablamos de una reforma política, hablamos de que las instituciones funcionen, que se respete el Estado de Derecho, que todos los sectores tengan igual condiciones expresadas en la ley, pero que además también existan mecanismos de participación de la ciudadanía, para que todos los ciudadanos, todo el pueblo, seamos los actores de este cambio. Yo creo que ahí hay una primera gran señal. Y segundo, de que este tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Nosotros lo hemos planteado en nuestro mensaje a la nación, la importancia de el FMLN de ser protagonistas en construir ese gobierno de unidad nacional, trabajar con Mauricio, colaborar con Mauricio, llevar adelante todas las medidas que impulse el gobierno de Mauricio Funes para construir ese gobierno de unidad nacional.